Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. La 1 de la tarde volvemos a estar aquí en este plató en el D-Factory, este impresionante edificio del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Este siguiente panel lo hemos llamado Agroindustria 4.0, la revolución tecnológica. Vamos a hablar de cómo el IoT ha entrado de pleno también en este mundo. Y es que el mundo rural no se va a quedar atrás, ¿verdad, Juan Bachiller? Pues no, desde luego que no, que se va a quedar atrás, sino es una tecnología que veremos que es luego un mercado puntero también. Perfecto. Juan Bachiller es quien nos va a moderar esta sesión, es el Lead Motion Spain Manager en ABB, tiene un profundo conocimiento sobre la transformación digital, así como de los mercados energético e industrial, especialmente en España. Pero Juan también es vicepresidente de la Comisión de Industria 4.0 dentro de AMETIC, que es la asociación española que representa a la industria de la tecnología digital en España. Juan va a estar acompañado de los siguientes ponentes, que son Marina Palacios, buenos días, Víctor Cantón, Adara Ixandri, Jesús Pablo González y Marc Capilla. Os tenemos que decir que es la mesa más concurrida que hemos tenido hasta ahora presencialmente, así que cuando queráis, gracias. Pues muchas gracias, Ruth, y arrancamos, y además, bueno, también tenemos un poco de diversidad, ¿no? También tenemos a Marina, ¿no? Dejadme solo dedicaré un par de minutos para presentar a cada uno con un poco más de detalle. Tenemos a Marina Palacios, que es la directora general de Advar Agricultura. Advar es muy conocida como una empresa gestora del agua, pero también tenemos que destacar que ha evolucionado y en estos momentos, y Marina luego nos va a contar un poco más de detalle, pues está haciendo una gestión avanzada de los terrenos y campos de tema de agricultura, ¿no? También está con nosotros Víctor Cantón, que es ingeniero de telecomunicaciones y es el CEO de una empresa que luego nos va a contar un poco más de detalle, Enquitec, que para todos los que no lo conozcan, pues está relacionada y se dedica a automatizar granjas verticales, ¿no? Es uno de los temas que también destacaremos, ¿no? Siempre hemos pensado que la industria agroalimentaria era, vamos a decir, tradicional y poco innovadora, y vamos a ver casos donde justamente es todo lo contrario, ¿no?
También contamos hoy con Adara Isandri, que también es socio responsable de una empresa, Evredron, que en este caso, como su nombre indica, está dedicado también a las aplicaciones de drones dentro del sector de la industria agroalimentaria, con lo cual también es una experiencia muy positiva que nos va a permitir pues, darnos los últimos avances que tenemos en este tipo de tecnologías, ¿no? También contamos con nosotros, aparte de personas que están en las empresas, contamos con Jesús Pablo González, que es de Eurecat. Eurecat es uno de los centros tecnológicos punteros y referencias, especialmente en Cataluña, y él nos va a contar también un poco esa transferencia digital, esa transferencia de la tecnología, pues desde lo que antes mencionaba, de la innovación, cómo somos capaces de aplicarla luego cuando la movamos hacia las empresas, ¿no? Y por último, al final de la fila tenemos a Marc Capilla, que también es el CEO de una empresa conocida como Fliware, que al final está dedicada a hacer la flor inteligente o la planta inteligente y por tanto también nos va a explicar con cierto detalle pues en qué consiste estas nuevas tecnologías que vemos ahí, ¿no? Simplemente por poner un poco en contexto, pues podemos decir que cuando nosotros imaginamos pues la industria más avanzada, la tecnología, todos los temas digitales, siempre estamos pensando en sectores pues como es el sector de la automoción, donde hemos siempre visto estos anuncios llenos de robots, o estamos pensando en el sector aeronáutico, con todo este tipo de cosas, o el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Pero no pensamos en el sector agroalimentario, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que al final todos comemos todos los días, tenemos que alimentarnos y además en los últimos años, tanto por el tema de la pandemia y todos los problemas logísticos que hubo, como también por la situación que tenemos con la guerra en Europa, se ha producido una vuelta al desarrollo de la economía circular, la economía más cercana. Por tanto, hay un gran foco en temas relacionados con la sostenibilidad, pero también con aquella producción de cercanía. Y por tanto, tenemos una buena oportunidad para que en el sector agroalimentario español, tanto la parte de agricultura como la parte de transformación primaria de los alimentos, pues podamos tener un avance al respecto, ¿no? Y sobre eso vamos a tratar en estos momentos, ¿no? Simplemente por dar algún dato adicional, podemos decir que en el sector agroalimentario en estos momentos tiene una aportación cercana al 10% del PIB. Luego estamos hablando de una industria que es muy importante para el tejido industrial y para la economía. Es una industria, es un sector que está muy atomizado. Normalmente el 96% de las empresas son empresas pymes, con pocos empleados. Y estamos hablando de más de 30.500 empresas, con un entorno de empresa familiar, ¿no? Por tanto, es necesario hacer esa transformación, hay que hacer ese elemento de, por un lado, evangelización, por un lado, por otro lado, de formación y también tener, pues vamos a decir, proyectos pilotos de transformación de demostrativos que tenemos, ¿no? Y sobre todo eso vamos a hablar, ¿no? Entonces, simplemente para no extenderme un poco más, vamos a pasar a pedir a cada uno de vosotros, os voy a lanzar una pregunta, es un poco relacionada con que si nos podéis elaborar un poco más en cuanto a las aplicaciones de estas tecnologías, si podéis ponernos casos concretos de cómo en vuestras empresas, para ilustrarnos, estáis utilizando la tecnología para transformar todo el sector. Adelante, Marina. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues como bien decías, Akbar Agriculture es una empresa que pertenece al grupo Akbar y nos dedicamos al desarrollo de proyectos para la puesta en transformación de fincas y la gestión de las fincas. Y nosotros al final utilizamos la digitalización y la tecnología en todo el proceso, con dos objetivos que nos ayudan: incrementar la rentabilidad y nos ayuda a gestionar y a eficientar los recursos que utilizamos. Si hablamos concretamente, utilizamos sensores de campo, utilizamos imágenes satelitales, utilizamos modelos matemáticos que nos permiten una predicción, tanto de plagas, predicción de cosecha, nos ayudan a minimizar los riesgos en las heladas, nos permiten tener un mayor conocimiento y control de todo lo que está pasando en la finca, con el objetivo de tomar las mejores decisiones en cada momento, con lo cual para nosotros es fundamental toda esa gestión de los datos, que además hay que ponerles la capa de interpretación a todos estos datos recogidos para después llegar a lo que todos sabemos, ¿no? Que debemos ser capaces de producir más, con menos costes, menos recursos y además de una manera sostenible. Pues muchas gracias, Marina. La verdad es que con la experiencia que tiene el Grupo Akbar en la gestión del agua, seguramente podéis sacar un montón de conocimiento y experiencia para aplicarlo también al sector más relacionado con la agricultura, ¿no?
Víctor, en tu caso es realmente una tecnología, ahora nos explicarás un poco estas aplicaciones realmente innovadoras, ¿no? El tema de lo que estamos hablando de las granjas, de los huertos verticales, ¿no? Entonces, ¿puedes un poco contarnos qué hacéis y un poco ilustrarnos al respecto? Correcto. Pues los huertos verticales es una tendencia relativamente nueva y da respuesta a lo que comentabas de la agricultura de proximidad, ¿no? No tener que ir a buscar los alimentos muy lejos, sino poderlos producir incluso dentro de las ciudades. Entonces, es un sector, como digo, emergente y, por tanto, bastante inmaduro, y una de las cosas, de las carencias que tiene es esa tecnología para automatizar sus procesos. Entonces, de hecho, también comentabas automoción, otros sectores más industrializados. Mi background es de automoción y lo que estamos intentando hacer es justamente eso, ¿no? Pues trasladar la automatización que está tan presente en otros sectores mucho más industriales al sector agrícola. En este caso, los vertical farms pues permiten introducir robótica o otros automatismos para automatizar sus operaciones y que sean más eficientes, por tanto, hacer más con menos, también como comentaba Marina. Incluso introducir inteligencia artificial para poder vigilar qué está pasando, para poder tomar mejores decisiones, decir, pues no, esta planta está a un 80% de su crecimiento, debería estar al 85%, pues qué está pasando aquí, y poder tomar decisiones más inteligentes, por no mencionar la digitalización de esos procesos en sí. Y esas son la transferencia. Pues muchísimas gracias, Víctor. Yo que trabajo en una empresa de tecnológica BB, que tenemos robots, seguro que es un campo nuevo para aplicar, que siempre los vemos, vuelvo a insistir, en industrias mucho más avanzadas, pero creemos que en el sector agroalimentario pues también hay un campo grande de aplicación, ¿no? Y otro de los temas que yo creo que podemos un poco destacar, y le voy a pedir a Adar un poco que nos explique, es con la parte de utilización de drones, ¿no? Justamente, siempre pensamos estos drones para algún tipo de temas de vigilancia, temas relacionados un poco con seguridad, pero seguramente tiene muchas otras aplicaciones, Adar, que tú seguramente nos vas a contar en un par de minutos o tres. Adelante, Adar. Sí, bueno, nosotros somos una empresa de soluciones con drones. Hace 5 años que estamos ahí luchando como startup. Estamos especializados en dos campos. Una es la parte industrial, de inspecciones industriales, trabajos audiovisuales, formación, consultoría, etcétera. Y la otra parte, que es un poco el motivo de por qué estamos hoy aquí, es la parte que nosotros, también porque estamos situados en un entorno rural, estamos en la desembocadura del Ebro, en el delta del Ebro, en Amposta, y tenemos mucho sector primario, hicimos una apuesta por la agricultura de precisión. Esto tiene dos caminos. Uno, la teledetección con drones, es decir, captar con los drones el estado, el monitoreo del cultivo, captar el estado del suelo, de la tierra y del cultivo, por un lado, para poder, como decía la compañera, tomar mejores decisiones más precisas y de forma más rápida y localizada. Y por otro lado, donde en este caso sí que somos muy pioneros, con todo lo que eso conlleva también de dificultades, en aplicaciones aéreas con dron. Esto es aplicación de productos fitosanitarios, la mayor parte, pero no solo, cualquier tipo de producto, tanto sea líquido o sólido, de forma aérea, con las ventajas que esto supone y de las que hablaremos después, pero claramente, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental, es una gran revolución que, bueno, me parece que está costando llegar y nos gustaría que esto hiciese, digamos, pasos más avanzados estos próximos meses y años, que es lo que esperamos. Pues muchas gracias, Adar. Hemos visto estas aplicaciones en empresas de largo recorrido como Adar, pero también las vuestras dos que vienen a continuación, o lo que habéis comentado tanto Víctor como Adar, que son empresas mucho más recientes, ¿no? Y son empresas privadas, pero otra parte importante de este ecosistema son los centros tecnológicos, ¿no? Y en este caso tenemos a Jesús González de Eurecat, que, como decía, Jesús, cuéntanos un poquito, porque a veces pensamos de una manera un poco así en el aire, qué es lo que hace un centro tecnológico. Tú seguramente nos puedes contar un poco cómo hace esa transferencia tecnológica de lo que se estudia, de lo que se desarrolla en la Universidad de Centros Tecnológicos a las empresas realmente. Adelante, Jesús. Claro que sí, gracias, Juan. Con gusto lo hago en la jornada de hoy. Eurecat es un centro tecnológico muy grande, somos 700 personas. Somos la institución privada dedicada a la investigación aplicada más grande en Cataluña y la segunda más grande a nivel estatal. Este tamaño nos ofrece la oportunidad de trabajar y de investigar en un amplio abanico de tecnologías.
y además nos ofrece la oportunidad de buscar sinergias entre estas tecnologías y transferir conocimiento aplicado, como decías antes, a industrias más modernizadas, más tecnificadas, al sector de la agricultura. Concretamente, en los últimos años hemos conseguido atraer bastante financiación, tanto pública y privada, en colaboración con empresas, en tecnologías de robótica e inteligencia artificial. Si pensamos un poco en los retos a los que se enfrenta la agricultura, de falta de personal, incertidumbre añadida por el cambio climático, y si pensamos también en la industria transformadora, más allá de la producción primaria, de las necesidades de manipulación de alimentos, la robótica y la inteligencia artificial son tecnologías que nos pueden aportar mucho valor para afrontar estos retos. Pues muchísimas gracias, Jesús. Y al final del panel pues tenemos a Marc Capilla, que al principio le he introducido, le he presentado como el CEO de Fluware, ¿no? Y hemos puesto pues esa flor, esa planta inteligente, ¿no? Seguramente con ese es el titular, pero Marc, tú nos vas a contar un poco más en qué consiste ese concepto y cómo lo estáis haciendo. Bueno, el concepto es muy sencillo, ¿no? Es lo que siempre ha hecho el hombre que se ha fijado en la naturaleza para crear su tecnología, ¿no? Nosotros creemos que un agricultor, en otros lugares donde haya plantas, lo importante es la planta, ¿no? Nuestro foco es la planta, ¿no? Y en ese sentido hemos aplicado diferentes tecnologías existentes para crear un sistema inteligente para el cuidado de la planta, ¿vale? ¿Desde dónde partimos? Desde la propia planta. Ponemos un digital twin o una planta artificial que es capaz de controlar diferentes parámetros de la planta real, ¿no? Como puede ser luz, temperatura, humedad ambiental, humedad del suelo o nivel de conductividad para el nivel de nutrientes. Estos datos se cuelgan a la nube por tecnologías IoT. En la nube tenemos inteligencia artificial, es el cerebro del sistema que es capaz de decidir y luego tomar actuaciones como, por ejemplo, activar el riego solo cuando es necesario, activar, en el caso de invernadero, luces, extractores, etcétera, y luego, finalmente, colgar toda esa información en una blockchain para que no haya duda de que eso ha sido real. Desde luego es apasionante lo que estamos viendo, ¿no? Yo, en mi caso particular, que confieso que mis abuelos eran agricultores y araban con bueyes y un arado romano, ¿no? Si levantaran la cabeza y vieran lo que estamos viendo ahora en el sector, esa transformación que ha habido en una generación o en 2 generaciones realmente sería impresionante, ¿no? Ahora mismo los retos que tenemos en el sector, tanto en la parte de agricultura como la parte más de transformación, por un lado, como hemos visto, es hacer frente a ese cambio tecnológico. Es verdad que en estos momentos, pues gracias a estos fondos europeos Next Generation, se ha desarrollado en España o está planteado un PERTE específico sobre el sector agroalimentario. Es un elemento que fue anunciado por el Gobierno con una dotación inicial de en torno a 1.000 millones de euros y aproximadamente habría otros 800 millones adicionales y con unas partidas específicas relacionadas con una parte relacionada con el apoyo a la industria agroalimentaria, que son unos 400 millones, una parte relacionada al proceso de adaptación a la parte digital de otros 400 millones y también otros aproximadamente casi 150, 148 millones relacionados con el apoyo a la innovación y a la investigación, ¿no? Por tanto, parece que está en todos los lados, ¿no? Entonces, por un lado vemos que la parte económica pues parece que está ahí, ¿no? Pero además de esto, seguramente vamos a enfrentarnos a algunos otros retos que tenemos. En algunos otros serán retos tecnológicos, retos normativos, retos de encontrar personas adecuadas. No sé si podéis un poco contarnos cuáles son los principales retos que tenéis en estos momentos. Empezamos contigo, Marina. Muy bien. Bueno, yo creo que los retos efectivamente son muchos y muy variados. Un reto importante que tiene el sector es la brecha tecnológica que a día de hoy existe y que has comentado un poco, ¿no? Entre las tecnologías disponibles y cómo se utilizan y se aplican esas tecnologías. Y yo creo que ahí entra un poco en contexto pues, desde la edad media de nuestros agricultores, la formación que tienen. Y una de las cosas que yo quería destacar es muchas veces esa sobreinformación que tienen. Nosotros, desde nuestro punto de vista y haciendo la gestión de las fincas y la transformación, somos utilitarios de toda esta tecnología y para obtener la máxima producción. ¿Y qué nos encontramos? Que hay una falta de integración. O sea, la integración de las tecnologías para hacer la vida fácil también a nuestros productores es algo muy importante que a día de hoy falta para que desde una misma aplicación y desde una misma plataforma puedas tener acceso al comportamiento del riego, del cuaderno de campo, de las previsiones meteorológicas y todo eso se transforme en una información útil
para nuestros agricultores. Y además eso va acompañado de otro reto importante, que es la digitalización de las zonas rurales al mismo nivel que la digitalización de las zonas urbanas. Yo creo que eso es un reto importante que tenemos a día de hoy en la agricultura. Gracias, Marina, de esa visión que tenéis, un poco que tenéis esa visión también en Cataluña principalmente, algún sitio más de la parte de esta agricultura más, es decir, 4.0 que estáis desarrollando, ¿no? Simplemente un poco por continuar contigo, Víctor, ¿qué retos desde una empresa más pequeña tenéis, un poco qué os enfrentáis, qué es lo que necesitáis ahora mismo? Bueno, quizá no tanto como empresa, pero con reto más a nivel de país. O sea, estamos viviendo una transformación del consumidor que cada vez es más consciente de lo que está comiendo, de dónde sale, dónde viene, etc. Y por otra parte tenemos un sistema de agricultura que permite pues, hacer, para mí, barbaridades como estar a 40 grados en los Monegros regando unos campos de maíz que no es ni autóctono ni nada, y nuestro sistema pues, de subvenciones y de comercialización de momento lo permite, pero sí que va a ser un reto cuando el consumidor diga no, ¿para qué voy a comer esto? Que estamos dañando nuestro ecosistema, ¿no? Y poco a poco yo creo que es un reto que se va a tener que ir ajustando la administración, porque espero y creo, ¿no?, que esta agricultura vertical en la que nosotros estamos pues, haciendo hincapié, pues cada vez tenga más sentido, porque es consumir alimentos de proximidad, kilómetro cero, con un uso racional del agua y de los nutrientes, etcétera. Pues bueno, eso es una cosa que la sociedad poco a poco creo que va a ir migrando y que como país va a tener que ajustarse las regulaciones para no permitir ese uso indiscriminado de recursos que nos está llevando donde nos está llevando, ¿no? No, tienes toda la razón, y una de las cosas que vemos, igual que antes hablaba de que mis abuelos habían sido agricultores, mis hijas son mucho más sensibles a la información relativa a la sostenibilidad y cómo se producen los alimentos que seguramente mi propia generación, ¿no? Por tanto, estamos viendo que el poder del consumidor es un poder realmente fuerte y que va a decidir y va a tomar decisiones sobre a quién consume y cómo lo consume, ¿no? Y por tanto también nos tenemos que adaptar todos nosotros, incluyendo las empresas que estamos en el sector, en este caso, de la transformación agroalimentaria, ¿no? Entonces, Adar, en tu caso concreto, y sea por el tema pues, de la empresa que estás dirigiendo, está en el sector pues muy innovador de la parte de los drones, ¿cuáles son los principales retos? A veces son los retos económicos, pero a veces son otros retos más bien normativos o retos de... No sé cuáles son tus retos en este caso. Cuéntanos. Bueno, como se ha dicho, retos hay muchos, pero yo me fijaría más en lo que quizá va más lento, ¿no? Que es la parte, digamos, normativa, en este caso, que es la que más nos afecta, no solo nosotros como empresa, sino a todo el sector agrario, y no solo Cataluña o en España, sino en toda Europa. En la parte tecnológica, los drones tienen una capacidad ya demostrada. Está demostrada en todos los continentes, falta demostrarlo en Europa. Nosotros estamos con esto hace 5 años, pero hace 3 hubo un artículo del presidente de la Federación de Cooperativas a nivel europeo, básicamente publicado en un diario de Bruselas, un poco para alertar a Europa de que los agricultores europeos están perdiendo el tren en el ámbito de la aplicación aérea con drones. Y eso se produce, para hacerlo fácil, al que un dron es equiparado a nivel legislativo a una aeronave, digamos, para tratar, ¿no?, para aplicar aéreamente, como puede ser un helicóptero o un avión. Claro, cuando nuestros drones aplican y hay pruebas de eso, oficiales, con menos deriva, por lo tanto, con menos riesgos medioambientales y de toxicidad, etcétera, etcétera, que incluso los tratamientos terrestres, otros métodos de tratamientos terrestres, ¿no?, de aplicaciones terrestres. Con lo cual, nuestro gran objetivo es, si la tecnología existe, si está demostrado que esta tecnología además es equiparable a la terrestre o incluso mejor, porque a nivel legislativo, y no solo ya digo es a nivel europeo, se nos equipara a otro tipo de aeronaves que sí, por su tipo de vuelo, por sus capacidades, tienen unos riesgos evidentes. Y por eso, en principio, todos los tratamientos aéreos están prohibidos por términos generales. Luego, por lo tanto, ¿cómo os ganáis la vida? Bien, es una buena pregunta que siempre me hacen, ¿no? Si están prohibidos, bueno, pues lo que intentamos es
intentar abrir brechas de autorizaciones excepcionales, teniendo en cuenta que, ya digo, la aplicación no solo es eficaz, sino que es más barata, se ahorra agua, se ahorra producto, es decir, se tira menos producto fitosanitario porque se pueden hacer los tratamientos más localizados. No se daña el suelo. Cada vez que un tractor o cualquier otro tipo de maquinaria no pisa el suelo, como de madres de suelo solo hay uno. El cultivo va cambiando, pero hay que cuidarlo también. Luego está la rapidez de la intervención, los riesgos para el turismo, los ruidos, ¿no?, que pueden hacer otros tipos de maquinaria, el combustible, ¿no? Hablamos de una energía, bueno, no 100% limpia, pero que se considera una energía verde. Bueno, pues os explico todo esto como ventajas. Además, otra muy importante, que es que las aplicaciones con dron, por ser encima o muy cerca del cultivo, ya hemos probado todos los tipos de cultivos, sobre todo los más importantes, arroz, cereal, olivo, viña, está probado que funciona, algunos más, algunos menos, y entonces ahora la cosa es que si todo esto que he explicado es cierto y se sabe, porque la normativa no nos permite, ¿no?, no nosotros, sino al final a los agricultores de toda Europa, poder implementar, integrar, como decía la compañera, esta tecnología en su día a día. Bien, lo que nos estamos encontrando es que, aparte de los servicios que nos van pidiendo cada vez más, el sector primario está avanzando porque la tecnología está al abasto y se está empezando a armar de esta tecnología. Nosotros estamos ayudando a muchas empresas muy punteras a hacerlo y un poco la duda y la demanda, y si puedo volver a ahondar en eso, es los pasos a seguir. Es decir, quién coge el toro por los cuernos, coge la carpeta de este tema y digamos, Barcelona, Madrid, Bruselas, esta tríada, y vamos como potencia agrícola que somos, vamos a abrir ya a los agricultores este grifo de ahorro y de mejor eficiencia y de avance medioambiental. Es un poco. A ver, pues muchas gracias. Como estamos siendo bastante eficientes y estamos siendo bastante dinámico el papel, vamos a tener una tercera ronda de preguntas, con lo que haremos la parte de peticiones, con lo cual está muy bien, ¿no? Pero antes de eso vamos a dejar a Jesús, que nos cuentes, Jesús, justamente los retos ya no solo desde las empresas, sino también de un centro tecnológico, ¿no? ¿Cuáles son vuestras principales dificultades o el reto que tenéis en estos momentos pues para afrontar esta transformación digital que tenemos? Bueno, el principal reto que tiene un centro tecnológico es la transferencia de tecnología, es poder co-desarrollar y codiseñar soluciones tecnológicas de la mano de las empresas y de los usuarios finales, y hacerlo de una manera efectiva, ¿no?, de tal manera que toda la financiación que conseguimos atraer se multiplique en un impacto real, industrial y social. Y esto, bueno, como destacaba antes, lo hacemos investigando en multitud de tecnologías. En los últimos años, principalmente, la robótica y la inteligencia artificial están generando mucho interés a nuestro alrededor industrial. Y al final, si pensamos un poco en el crecimiento de la población que nos espera en las siguientes décadas y, de alguna manera, resumimos los grandes retos de la agricultura en maximizar la producción, pero también reducir el desperdicio, no solo en consumo, sino también durante toda la cadena, vemos cómo aplicaciones como la trazabilidad o una mejor gestión del cultivo haciendo recogida selectiva o aplicación variable de insumos nos puede ayudar a incrementar esta producción y ser más sostenibles. Y por último, añadir que este codesarrollo, que al final, para asegurar la transferencia, que sería el gran reto de un centro tecnológico, deberíamos poder hacerlo en entornos realistas. Debemos salir del laboratorio, las universidades, los centros, y hacer de la mano de las empresas y de los usuarios finales codesarrollos en entornos realistas, en entornos reales. En Eurecat, por ejemplo, tenemos una fábrica piloto orientada sobre todo al sector de la industria manufacturera, donde empresas y usuarios finales pueden venir a testear tecnología y a probarla antes de implantarla en sus fábricas, y desearíamos lo mismo para el sector de la agricultura. Hay granjas experimentales que están sobre todo dedicadas ahora a investigación, y yo creo que debemos intentar coordinar el funcionamiento de estas infraestructuras, abrirlas al público, a la industria, y de esta manera acelerar un poco los procesos de innovación y de introducción al mercado de nuevas soluciones. Jesús, desde luego tienes toda la razón, porque uno de los principales retos que hemos visto es que más allá de valientes, como algunos de vosotros que habéis lanzado vuestras propias empresas tecnológicas,
pues vamos a decir, en los últimos años, uno de los principales retos es transformar las pymes y las empresas pequeñas que tenemos, ¿no? Y por tanto tener una colaboración entre esas empresas y esas personas que están dirigiendo y justamente cómo aplicarlo pues, a través de centros tecnológicos o empresas de tecnología, ¿no? Por tanto, claramente este es un reto que tenemos que hacer, ¿no? Y en esta parte hay seguramente, Marc, tú que tienes justamente, pues eres como referente en esta, vamos a decir, en esta empresa realmente tecnológica, ¿no? De Flipware, ¿cuáles son los retos que tienes ahora en este momento? En una empresa joven, aparentemente con futuro, con mucho trabajo seguramente ha llevado, ¿cuáles son los principales retos que tenéis vosotros por delante? En definitiva, estar al lado del agricultor. A mí me gusta, bueno, en la empresa, de hecho, yo el trabajo que hago más es estar con los agricultores día a día y entender qué brechas hay, ¿no? Qué problemáticas hay, ¿no? La primera, todos lo sabemos, al agricultor hoy en día no se le está valorando. O sea, hay una cadena de distribución que, claro, si ese señor se le está pagando su producto por nada, que casi le cuesta más hacerlo que lo que vende, pues ahí eso fuera, ¿no? Eso se tiene que cambiar. Y el agricultor tiene que ver la tecnología, todas estas tecnologías, ¿no? Muy buenas, como que le va a dar un valor. ¿Vale? No solo le va a ahorrar recursos, va a estar a favor de las normativas, se va a poner al día, sino que realmente quizá teniendo la trazabilidad de su producto, como decían, el consumidor lo va a ver, puede llegar al consumidor directamente saltándose todos los distribuidores que hay en medio que hoy en día no hacen nada, ¿no? Y encima todo el tema de la producción ecológica, todo esto que hay hoy en día, pues realmente para que no haya trampa, ¿no? Pues tiene que haber una tecnología que te asegure eso, ¿no? Pero realmente lo importante es tener al consumidor, ¿no? El agricultor hoy en día no lo tiene. Nosotros estamos intentando que lo tenga, ¿vale? Porque esa es su fuerza. Más como tú decías, Juan, que España es un país de minifundios, es un país de pymes, es un país de tal. Por tanto, los que estamos levantando el país somos nosotros, no son las grandes corporaciones, ¿no? Tenemos que ir de la mano, pero realmente hay que ayudar al agricultor, hay que estar a su lado. Y con tecnología yo creo que puede avanzar y sobre todo generar mucho valor. Sí, yo creo que tienes toda la razón en el sentido de que tenemos que ver cuáles, al final seguramente todos los eslabones de la cadena son necesarios, pero hay que darles a cada uno el valor que aporta al respecto, ¿no? Probablemente es tan importante el pequeño agricultor con ese minifundio como el distribuidor o el transportista de toda la cadena, pero al final hay que sacar el valor que aporta cada uno realmente, ¿no? Y esto es una de las cosas que tenemos ahora por delante, ¿no? Justamente ese reto, ¿no? Cada vez más vemos en los medios, pues justamente esas protestas que hemos visto en el sector agrícola o el sector alimentario hasta hace poco, ¿no? Que era un sector un poco desaparecido, ¿no? Que siempre le veíamos pues, cuando se hablaba de la España vaciada o cuando estos casos un poco puntuales de la vuelta, ¿no? Pero realmente si queremos que haya una nueva generación de gente que apueste por esta parte, tenemos que ser capaces de darles la tecnología, ¿no? Entonces ahí sí que, dado que tenemos estos todavía unos cuantos minutos, sí que creo que podemos aprovechar una ronda final para hacer un poco peticiones, ¿no? Estamos ahora mismo en un sitio privilegiado, en un entorno de innovación. Supongo que entendemos que va a haber mucha gente que está viendo este panel, tanto desde el sector público como también de las administraciones y otras empresas. Entonces sí que me gustaría que hiciéramos una ronda final de hacer qué es lo que pedimos, qué es lo que realmente nos hace falta para que nosotros podamos ser capaces de ser protagonistas de esa transformación y, como decía, ser capaces de los que levantamos todos los días el país, madrugando mucho para sacar adelante nuestras empresas, qué necesitamos y qué le pedimos a los distintos ámbitos. Entonces empiezo por ti, Marina. Muy bien, pues yo tendría 3 peticiones. Una de ellas va muy en línea con lo que ha dicho Adar, relacionada con la normativa. Nosotros, en esa gestión de fincas, nos encontramos que muchas veces la normativa sobre la utilización de los vehículos agrícolas que se utilizan en campo está muy obsoleta. Se puede optimizar mucho las labores de campo y los procesos y la normativa nos permite la utilización de determinada maquinaria que agiliza mucho más eso y lo hace de una manera más sostenible y ahí siempre nos encontramos una traba. Eso por un lado. Y las otras 2 peticiones van internas al sector. Una de ellas es escuchar. Yo creo que, como bien decía Marc, tenemos que escuchar mucho a los agricultores. Nosotros estamos también muy pegados a ellos y muchas veces vemos la falta que tienen de formación, de ayuda, de trasladar todo esto que estamos haciendo todos de una manera que para ellos sea útiles, escucharles a ellos y escuchar el mercado, porque al final quien manda en todo esto es el consumidor, que es el que decide
lo que va a comer. Y como bien comentaba alguno de mis compañeros, las nuevas generaciones cada vez más se fijan en lo que comen, de dónde viene, etcétera, y eso es muy importante. Entonces yo escucharía esas dos partes y la tercera ya va en las empresas en las que estamos en el sector, ¿no? Al final todos tenemos que ir en la misma línea. Creo que lo estamos haciendo. A mí me faltan muchas veces foros como este o como otros foros donde la colaboración público-privada o la colaboración entre empresas y con centros tecnológicos no es, o yo encuentro que no es toda la que deberíamos tener para hacer esa fuerza y ir todos remando en la misma dirección, apoyando al agricultor, escuchando a los consumidores y tratando toda la cadena de valor que hay en medio. Y esas serían mis peticiones. Pues Marina, la verdad es que da gusto escucharte porque normalmente cuando siempre pedimos, siempre la gente pide dinero. Entonces, de momento no has pedido dinero, aunque seguramente habrá, ¿no? Entonces, además de estas peticiones específicas que has comentado, que yo creo es muy relevante, ¿no? El tema normativo no solo siempre es la parte económica, sino cómo podemos transformar pues, vamos a decir, los procesos, y para esos procesos hay una parte administrativa que tenemos que cambiar, que es la parte de la regulación o la parte normativa, ¿no? Entonces, es un punto a destacar, ¿no? Bueno, aparte de Marina, en tu caso, Víctor, ¿qué cosas destacarías? ¿Qué cosas pedirías? ¿No? Si al final es la carta a los Reyes Magos que tenemos que hacer, ¿qué tendrías que pedir? Correcto. Bueno, más o menos en línea con lo que comentaba antes, de alguna forma darle más relevancia a ese producto de proximidad sostenible, que no tiene un impacto negativo en nuestro entorno, de alguna forma si se pudiera desde el propio sistema, ¿no? Pues darle herramientas al consumidor para saber que realmente está pagando un porcentaje más, no porque ponga una etiqueta, sino realmente porque ese producto pues, se ha hecho pues eso, con respeto al medio ambiente, de proximidad, con un impacto. Entonces, no sé cómo se debería hacer, pero sí que darle más relevancia a esos productores que mal dicho, se lo están currando para cuidar del planeta y que igual pues, que pasan como desapercibidos, ¿no? Entonces, darle un apoyo a esos agricultores para que su trabajo tenga más recepción en el mercado y que los consumidores lo puedan realmente apreciar por lo que son. Sí, una de las cosas que yo creo que tú destacas, y yo creo que también tenemos que reflexionar un poco al respecto, es justamente esto, es decir, cómo ponemos en valor, cómo damos visibilidad a ese valor que tiene ese producto que se ha sido, pues se ha generado, vamos a decir, con esos valores de respeto, de cercanía, ¿no? Y eso hace falta ponerlo en valor y hacer una campaña de un poco marketingiana, de llevarlo para que la gente lo conozca, ¿no? Muchas veces hacemos cosas muy buenas, pero nos falta el venderlo hacia la sociedad para que la gente lo pueda comprar, ¿no? Que igual con las tecnologías se puede hacer, ¿no? Con blockchain, decir, no, pues esto está certificado que esto ha sido así, ¿no? Pero no lo sé. No, desde luego son las sugerencias que tenemos que trabajar, ahí es lo que estamos hablando. El sector necesita un poco que todos aportemos, seguramente no hay una receta única porque es muy atomizado, pero claramente tenemos un poco que ponerlo en valor, ¿no? Adar, en tu caso, ¿cuál es la petición que harías? O las peticiones, ¿no? Porque como tenemos todavía un poquito de tiempo, tenemos todavía... Adelante, Adar. Bueno, pues un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? Y para ilustrarlo, pues os daré dos ejemplos que creo que deberían de alarmar a las autoridades, porque la gente, digamos, con la que trabajamos, que suelen ser empresas muy punteras, pero también son agricultores tradicionales de toda la vida, y yo aquí siempre rompo lanza, porque hay la tendencia a pensar que el agricultor, digamos, es un señor con boina y muy viejo y casi analfabeto, y eso es una cosa que ha pasado la historia y que hay gente ya de todas las edades y suelen ser la gente que toca la tierra, ¿no? Como decías, ¿no? Que casi todos tenemos vínculos familiares. Es gente muy inteligente que toma decisiones muy con los pies en el suelo y no integra tecnología, es decir, es curioso con la tecnología. Con lo cual, ahí no veo tanto la barrera. La barrera sería, en nuestro caso, que os puedo decir que hemos hecho casi un 50% de nuestro trabajo esta campaña de verano, en aplicaciones aéreas, por lo que aplicaciones aéreas respecta, casi un 50% del trabajo en oficina. Volveré a repetirlo porque es que es muy grave. Es decir, entre los procesos de... Claro, somos los primeros en tener un plan de aplicación aérea con dron autorizado legalmente, ¿vale? Desde hace ya 2 años. Hemos, digamos, roto una normativa que para nada nos tiene en consideración, pero la normativa nos hace cumplir una serie de burocracias, tanto previas como durante el proceso de trabajo, que son unos meses, ¿no? Unas semanas, como posteriori, que implica que tú del presupuesto que tienes, la mitad es burocracia.
y muy estricta además, ¿no? Por lo tanto, esto no concuerda con la idea también a nivel europeo del 2030, ¿no? del uso de pesticidas, de la reducción de fitosanitarios y de mejorar, digamos, toda este proceso. Esta una cosa. Y la otra, la siguiente, yo diría como petición, a mí sí me gustaría que en empresas como las que estamos hoy aquí, y me consta que Eurecat, porque estamos en contacto también por otros temas, sí hicieron ese paso, pues no sé a vosotros, pero a nosotros nos gustaría alguna llamada, algún interés por parte de las autoridades competentes en la materia, en este caso es un tema agrícola, pero también tecnológico, de ver un poco cómo podemos avanzar, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha documentación y experiencia, aunque seamos una pequeña empresa, para trasladarles a todas ellas, ¿no? De hecho, estamos en contacto con muchos países terceros que nos preguntan, incluso gente de Bruselas, que cuando tratamientos aéreos con dron se refiere, pues nos contactan y nos dicen, oye, ¿cómo está esto aquí? ¿No? Entonces, creemos que no vamos a pedir nada, pero sí agradeceríamos, seguro para el sector sería bueno, que a esos proyectos nuevos que pueden ser un palanca de cambio, ¿no? Un game changer en el sector, en la medida de las posibilidades, pues se acerquen para al menos escuchar, ¿no? Y seguro que avanzaríamos juntos mucho más rápido. Pues muchas gracias, Adar. Al final, un poco lo que has comentado también, es un sector donde funciona mucho el boca a boca, funciona la confianza en lo que se está haciendo, y si somos capaces de desarrollar justamente compartir esas experiencias positivas, esos pilotos, esa transferencia tecnológica que ha habido en alguien del sector, va a ser mucho mejor recibido que si no viene alguien un poco ajeno al respecto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena petición para todo el sector en que nos vamos ahí, ¿no? Jesús, en el caso de un centro tecnológico, ¿cuál es un poco la petición que tienes que hacer, ¿no? Esa carta a los Reyes Magos, oye, aparte del dinero para financiar muchos proyectos, ¿qué otras cosas son las que pedirías tú? Bueno, como dices, en esta época tan inusual de tantas oportunidades financieras para sufragar buenos proyectos y buenas ideas, yo creo que lo principal que necesitamos hacer es hacer una buena gestión de estos fondos, escuchar las necesidades reales. Hemos comentado varios de nosotros durante toda la charla la necesidad de escuchar al agricultor y a las diferentes industrias que componen la cadena de valor. Y necesitamos hacerlo, yo creo que una buena herramienta es a través de las asociaciones industriales. Ametix, como se ha comentado hoy aquí, a la que lideras el grupo de trabajo, clústeres sectoriales, son un buen canal para vehicular buenas ideas. Representan sectores importantes que cubren toda la cadena de valor, y necesitamos poder focalizar estos fondos y estos recursos en estas buenas ideas. Y lo segundo es, necesitamos buenas ideas. Necesitamos querer protagonizar este cambio, esta revolución. El sector de la agricultura puede estar sufriendo un cierto tsunami tecnológico, ahora que todos miramos hacia él por esta cierta brecha tecnológica que existe, ¿no? Y necesitamos poner coherencia y buenas ideas focalizándonos en necesidades concretas. En este sentido, a mí me consta, o sea, desde Eurecat estamos presentes en muchos comités de innovación, de clústeres y asociaciones, incluso de empresas. Hablamos con muchos agentes del ecosistema innovador. Debates como el de hoy contribuyen a generar este tipo de ideas, y necesitamos poder formalizar estas ideas y conceptualizarlas en proyectos ganadores. Y yo creo que si conseguimos esto, y desde Eurecat estamos muy comprometidos un poco con promover toda esta corriente, esta inercia, vamos a conseguir ser los protagonistas y generar tecnología propia española. Pues muchas gracias, Jesús. Y damos paso a la última intervención por tu parte, Marc, al respecto de un poco de qué pedirías tú, ¿no? Al final con esa empresa que estás lanzando, que tienes ahí, que estás luchando por salir adelante con esto, ¿cuáles son tus peticiones que harías ahora mismo, tanto a la administración como al sector? Bueno, ya con la tontería, como digo yo, ya llevamos 10 años, ¿no? Y aún la gente ve Fliware y dice, esto es nuevo, ¿no? Eso quiere decir algo, ¿no? Que estamos muy lejos, la tecnología del agricultor, ¿no? Y hay que acercar, ¿no?, todo ese camino, ¿no? Luego el tema de apostar, ¿no? O sea, yo creo que España, si en algo es potente, es en agricultura. Por el clima que tenemos, por la tradición, por el conocimiento.
todos los países apuestan por algo, ¿no? China ha apostado por la industrialización, ¿no? Estados Unidos por las tecnológicas, ¿no? Que todas son americanas. Pues nosotros, ¿por qué no podemos ser los más potentes del mundo en agricultura, ¿no? O sea, creo que podemos serlo, debemos serlo, ¿no? O sea, vamos a ello, vamos a utilizar estos fondos correctamente, vamos a no poner trabas para presentar esos fondos ni para el agricultor ni para tal, vamos a hacer las cosas fáciles, ¿no? Vamos a trabajar juntos y también unirnos nosotros, porque aquí se han visto muchas tecnologías que ninguna es competencia de ninguna, todos podemos colaborar para tener un mundo mejor y un futuro para nuestro país. Pues muchas gracias, Marc. Voy a acabar el panel con una última un poco reflexión al respecto, ¿no? Hemos visto que, voy a insistir, como arrancamos, ¿no? De que todos tenemos que comer todos los días, ¿no? Y por tanto tenemos que una necesidad concreta de ahora mismo la tendencia que hay es que vamos a valorar mucho más la calidad del producto, vamos a valorar mucho más el tema relacionado con la sostenibilidad, el tema de la circularidad de la economía con la economía de proximidad. Y otra de las cosas que tenemos es que además de esa demanda que hay en el mercado, en los usuarios, cada vez más somos más conscientes de ellos y vamos a ser como usuarios los que definamos qué empresas van a tener éxito en función de cómo apliquen estos desarrollos, ¿no? Estamos viendo que la tecnología está lista, todas las tecnologías que hemos ido comentando están preparadas, por tanto son maduras como para poder aplicarlas. Tenemos un sector diverso, atomizado, pequeño, pero al que tenemos que escuchar, tenemos que acercarnos, tenemos que estar cerca. Y yo claramente creo que con la ayuda de estos fondos, si los utilizamos correctamente, si somos capaces no solo de pedir dinero para aplicarlo, sino también aplicarlo correctamente y que nos permita también romper alguna de las barreras que tenemos, pues yo creo que vamos a conseguir transformar justamente lo que hablaba de este sector, ¿no? De tal manera de que igual que arrancaba pues contando un poco pues que mi abuelo fue agricultor arando con un esto, seguramente nuestros nietos o nuestros bisnietos utilizarán la tecnología pues en una agricultura mucho más 4.0 o 5.0 que veremos en un futuro. Sin más, yo creo que simplemente quisiera ya despedirte, dejarte, Ruth, que despidas. Yo creo que ha sido un panel muy interesante, muy enriquecedor y muy diverso, ¿no? Con lo cual, oye, simplemente agradeceros a vosotros a vuestra participación y también a todos vosotros por habernos estado siendo pacientes y escuchándonos a nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a los speakers. Seguro que tus abuelos, si conocieran esta tecnología, estarían encantados de utilizarla. Vamos a hacer una pausa para comer y volvemos a las 4 con el último panel del BNew de Industria Digital sobre la digitalización en África. Hasta ahora. Now it's a time of changes. Now it's a time to move on. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.